una gitana fui a consultar, porque el mal de ojo me quería curar. Y la gitana me recetó una botellita de brebaje de amor. Soy Fernanda. Yo soy Memo. Y les vamos a hablar sobre los años 60. Ok, los 60s, o el punto principal que queremos tratar de los 60s y que más lo representa es el movimiento hippie. Entonces el movimiento hippie nace en 1960 y se extiende a principios de los 70s. Esta liberación partió principalmente sobre la música, que fue la música que despertó mentalidades reprimidas. Ellos mismos abrazaban la revolución sexual y creían en el amor libre. Sí, entonces por eso ellos defendían como temas raciales, el como no estaban como a favor de esta segregación hacia las personas negras y aceptaban como cualquier tipo de persona, cualquier tipo de preferencia. También se basaban mucho en el naturalismo, que provenía de una subcultura anterior a ellos, que abrazaban como todo lo natural, el contacto con la naturaleza. Les gustaba o adoptaban como prácticas como esto de meditar, como de salir a hacer yoga y todo esto. Y estaban como en contra de todo este sistema cuadrado que venía de los 50s, que era como las mujeres en su casa y los hombres trabajando y así. Pues como ahorita. Ajá. Expresar sus opiniones con más libertad. Sí. Y ellos fueron los que trajeron las camisas hindú y el pelo largo, que ya no se veía solo en las mujeres, sino ahora también en los hombres. Y bueno, y también a partir de los hippies y con toda esta revolución, también se genera un segundo movimiento feminista. El primero surge en los 20s, que es a finales de la Guerra Mundial, que las mujeres quieren ser como más libres, entonces van como a trabajar a las fábricas y todo esto. Entonces, en los 50 se da otra vez esto de las mujeres no estudian, se quedan en su casa. Y para los 60 y con todo este movimiento hippie y todo este movimiento feminista es que las mujeres toman como más fuerza y más empoderamiento. Más empoderamiento. Okay. Del movimiento hippie, algunos otros acontecimientos que marcaron la década o que están en el consciente colectivo de todos es la llegada del hombre al espacio. Antes de que el hombre llegara a la luna existió otra mujer, más adelante hablaremos de eso, pero el que está como más en el imaginario colectivo ocurrió en el 69 y fue la misión Apolo 11 que llega a la luna, y el primer ser humano que llega a la luna, o el primer hombre que llega a la luna, perdón, fue Neil Armstrong. Ajá, exacto, fue Neil Armstrong. Entonces, también otra de las cosas de los acontecimientos que llegaron fue la matanza de Tlatelolco en 1968. Aquí en México. Que esta matanza ocurrió que los estudiantes se fueron a quejar en contra del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, y el mismo gobierno fue el que los mató, pero... O sea, sí, como que ellos se levantaron como en armas, digámoslo así, quejándose como del gobierno, del sistema educativo y todo esto. Y el gobierno manda como a callar todas estas voces de lucha, y como que ocurre una matanza que no nada más mataron civiles, que no nada más mataron estudiantes, sino que también mataron civiles, y que de verdad fue como algo muy fuerte, donde entonces también es como otro de los acontecimientos que marcaron la década, por lo menos aquí en México. Antes de eso, esos son como los dos que tenemos como más fuertes, aparte del movimiento hippie. Pero también tenemos El 20 de enero de 1961 fue elegido como presidente John F. Kennedy. Fue el presidente más joven que han tenido Estados Unidos y el presidente número 35. Sí, entonces sus amigos o conocidos le decían Jack. I don't know por qué. Pero le decían Jack, y junto con Jack y Kennedy fueron como como el príncipe y la cenicienta de ese entonces. O sea, como que todo mundo los quería.
el pueblo estaba como muy feliz porque se suponía que John F. Kennedy iba a llevar como, o sea, muy lejos el país en cuanto a economía y a poder y todo esto sobre la guerra y así. Entonces todo el mundo, neta, cuando ganó era como una alegría muy fuerte cuando él ganó. Claro, tenía sus opositores y todo esto, pero de verdad el pueblo americano o el pueblo estadounidense quería demasiado a John F. Kennedy. La construcción del muro de Berlín. También en el 61 fue el movimiento feminista. Que es todo esto de la lucha por los derechos de la mujer, el derecho a votar, el ser más libres, que también se abrazó muy fuerte del movimiento hippie. Los derechos raciales. Ah, sí, igual. Ok, sí, los derechos raciales que igual como que todo en cuanto a derechos femeninos y derechos raciales se unieron mucho a la ideología de los hippies, de la libertad, del ser libre, del amor por igual ante todos y todo esto. En el 62 tenemos que Mandela, que es un gran vocero y un defensor de los derechos raciales, es encarcelado. En el 62 también fue la muerte de Marilyn Monroe, que la encontraron muerta, pero aparentó ser un suicidio. Y hubo un rumor en el que era la amante de John F. Kennedy. Ajá. Que... ¿qué? Era el presidente. Era el presidente. Y Marilyn Monroe tenía como un tema de depresión por muchos amores fallidos, como todo esto de que la mamá la abandonó de niña, el papá también. Luego era muy bonita y tuvo un accidente, entonces se desfiguró la cara. O sea, como que tenía como todo un background muy fuerte de que era una rubia tonta, pero bonita, pero tonta. O sea, como que muchos hombres... Y la verdad es que ese era el problema de Marilyn Monroe. O sea, que era una rubia inteligente que se hacía la tonta. Entonces como que sufrió mucho porque intentaron como verle mucho, o sea, como hacerla muy... como abusar de ella en muchos sentidos. Pues de hecho la explotaban, ¿no? Ajá, o sea, precisamente por el hecho de que era bonita. Entonces como que sufrió mucho de eso, más aparte el supuestamente ser la amante de John F. Kennedy, que es como un rumor a voces, un secreto a voces, perdón, y que se dice que incluso Jackie Kennedy sabía. Entonces otro de los rumores es de que Jacqueline Kennedy la mandó a matar, precisamente porque pues era la amante del marido. Pero también está como esto de que es un suicidio, porque cuando la encuentran como desnuda, completamente desnuda. Y digamos que sí es un suicidio y es como algo planeado, justo como lo que pasó con María Félix, que igual después les puedo contar la historia de María Félix. Pero la encontraron desnuda, maquillada, muy bonita, envuelta en sábanas blancas, perfumada, llena de perfume de Chanel número 5. Pero en su cómoda o en su buró que tiene al lado, el buró que había al lado de la cama, había como pastillas y cocaína y flores y cosas como rarísimas. O sea, pues sí fue un... sí la mataron, sí aparentó ser. No, y aparte, como era un ícono muy grande de los 50s y parte de, o sea, pues el cachito de los 60s, fue como muy fuerte también, porque era como... Pues sí, prácticamente lo que para México es María Félix y todo lo que envuelve a María Félix era... para Estados Unidos era como Marilyn Monroe, era como la bomba sexual rubia que había en ese momento y que llamaba mucho la atención. Entonces el que se haya muerto o el que la hayan matado, porque igual, o sea, todavía hay como esa teoría de que la mandaron a matar, fue como muy fuerte para la gente. 33, el 22 de noviembre fue la muerte de John F. Kennedy, que fue cuando fue a los ojos de todos. Él iba con Jackie Kennedy y él murió en sus piernas. Cayó, lo mataron de un balazo y él cayó en las piernas de ella. Sí, o sea, de que él venía de un vuelo, la verdad es que no recuerdo de dónde venía el vuelo, pero llegó a Dallas, Texas. Llegó a Dallas, entonces él iba haciendo como un recorrido, justamente había como mucha gente, pues recibiéndolo. Sí, como mucha gente recibiéndolo y era como una, pues, digamos, una peregrinación, ¿no? Era como un festival, como que la gente iba a verlo. Iban a verlos a ellos dos porque, repito, eran como Ken y Barbie de ese entonces. O sea, la gente de verdad los quería demasiado.
Entonces le dispararon a distancia, fue un tiro desde un edificio y literalmente le volaron la cabeza, o sea, le volaron los... Entonces él cae en las piernas de Jackie, y inmediatamente los elementos de seguridad intentan como resguardarla a ella y ver qué le pasó a él. Entonces como que se desvían del camino y llegan a un lugar donde Jackie Kennedy pues es como llevada a un lugar más seguro. Y de hecho en cuanto a moda, pues de un tema medio morbosón y así, el atuendo Chanel que traía Jackie Kennedy, que tenía es como un traje sastre, digamos, más o menos, es un top y un bottom rosa de tweed, como un material afelpado, y con unas sujeciones metálicas doradas. En todo esto de aquí es como muy icónico y se ha usado como para disfraces de Halloween o para recrearlo en diferentes películas por diferentes personas. Entonces es como único, tomando de un lado muy morboso, pero también hace como un statement de moda muy marcado, o sea que mucha gente ha querido como igualar. ¿Cómo ves? Como ya habías dicho, llegó la primera mujer al espacio. Su nombre era Valentina Tereshkova. Ajá. Fue la primera que llegó al espacio. Sí, era una mujer rusa que el gobierno ruso como mandó al espacio, que fue enviada al espacio exterior por el gobierno ruso para hacer como ciertas investigaciones, pero fue la primera mujer en llegar al espacio. Ok, y en el 64 comienza en Londres la Beatlemanía, que es como todo este fanatismo por los Beatles, que como ya habíamos mencionado, gran parte de la cultura o de lo que rige al movimiento hippie está basado gracias a figuras de la música, en este caso como los Beatles, que es la banda más importante de los años 60 y como la que marcó como gran parte de la década. Y que incluso hasta hoy en día se considera como la mejor banda de todos los tiempos. En el 66 fue la primera entrega de los Oscars en ser transmitida a color. Ajá. Que como referencia cultural, ese año la que ganó mejor película fue The Sound of Music o La novicia rebelde aquí en México. En el 69 también es como la misión Apolo y la llegada del primer hombre a la luna, que como Fer ya lo mencionó fue Neil Armstrong, y que mucho antes del 69 se nombró al 60 como la era espacial, como que todo en cuanto a música, moda, que veremos más adelante, historias, libros, películas, todo estaba como muy basado en el hombre en la luna, en el hombre en el espacio, en el hombre fuera de la Tierra y en el imaginar como más allá de lo que hay en la Tierra. Pues fue porque llegaron por primera vez, ¿no? Sí. A la luna. Entonces, en el 69 también murió Judy Garland, que es muy conocida por su personaje de Dorothy en El Mago de Oz y es muy querida por la comunidad LGBT. De hecho, se dice que cuando muere Judy Garland, que, by the way, como Marilyn Monroe, también se dice que es un suicidio, ella muere una noche y por la madrugada se estaban planeando los sucesos de Stonewall. Que Stonewall era un bar gay en los Estados Unidos y que se levantan también como en armas para luchar por sus derechos y todo esto. Y de hecho, a partir de los sucesos de Stonewall, que eran como que comienzan a luchar por los derechos LGBT, porque antes era como, por ejemplo, si no traías ropa de tu género, cárcel. O sea, ser homosexual antes era un delito. Entonces, como que tras la muerte de Judy Garland, se dice y se cree, y es una leyenda entre la comunidad LGBT, que se arman de valor como por luchar por sus derechos, por el que puedan amar a quien ellos quieran. O sea, prácticamente lo mismo de los hippies, como de que ellos puedan amar a quien ellos quieran, donde ellos quieran y expresar su sexualidad como ellos quieran. Entonces, por ejemplo, te digo, antes era como un delito, o sea, podías usar ropa femenina, pero mínimo tenías que tener 4 prendas masculinas. En esta década las mujeres buscaban más comodidad que belleza. Las mujeres fueron las que consiguieron que la ropa no tuviera un sexo, un género, y de ahí fue donde se creó la ropa unisex.
Sí, de hecho, el diseñador que crea la ropa unisex o sin género, la moda sin género fue Pierre Cardin. Y él sobre todo se basaba como en el uso de figuras geométricas en cuanto a las siluetas. Como dejaba de un lado el acentuar la figura femenina y la llevaba. ¿Enseñarla? Ajá, exacto, justo como enseñarla. Y se iba más como por los cortes orgánicos o las figuras geométricas, pero maxi figuras geométricas. De hecho, ese es el gran aporte de Pierre Cardin. O sea, en los 60s, él sí se va por la moda futurista, que es lo que venía en cuanto a la moda espacial, que venía por la llegada del hombre a la luna y todo esto. Pero él se basaba como más en que las piezas de ropa no tuvieran silueta, pues sí. Silueta, que si lo piensan bien, generalmente eso es lo que define como el género de una prenda. Como si es muy ceñida, pues es muy obvio que es de mujer, ¿no? Entonces era como lo que él bajaba. Entonces fue lo que hizo como Pierre Cardin, como quitarle la silueta ceñida a estas prendas. Se basaba como más en las formas orgánicas y generalmente o gran parte de sus prendas eran más como diseños experimentales, como dejando de lado lo funcional, como otros diseñadores. Él iba como más al lado experimental y al ver cómo funcionaban las figuras y las siluetas de gran tamaño o más orgánicas. En 1965, el diseñador Yves Saint Laurent fue el creador de la colección Mondrian, que su colección fue inspirada en el pintor holandés Piet Mondrian. Sí, de hecho es como un vestido corto, color crema, que toma como base la pintura, el tabló número 1 de Mondrian, que es este tabló que tiene como diferentes líneas negras en diferentes direcciones y algunas cuadrículas en colores primarios como amarillo, azul, rojo, y que Yves Saint Laurent como que lo lleva en gráfico a este vestido. O sea, todo este vestido tiene este mismo gráfico. De hecho, tenía como una idea de tomar como referencias o tomar creaciones de artistas para él plasmarlo en sus prendas, o sea, diseñarlo y así. Y su colección fue tan icónica que aparecieron en revistas como Vogue, que eran unas revistas importantes en esa época. Y de hecho, más recientemente se retomó toda la idea del vestido de Yves Saint Laurent con una tendencia más actual y se vuelve a llevar a la portada de Vogue. Entonces, si puedo, también les voy a poner como las comparativas para que vean cómo se retoma más recientemente. En el verano de 1964, estaba a punto de crear una revolución, ya que la diseñadora británica, sí, es británica. Mary Quant, creó la minifalda. Ella decía que una mujer es tan joven como su rodilla. La falda causó revuelo a todos porque decían que como una mujer iba a enseñar las piernas solo porque sí. Y la falda está arriba de las rodillas más de 15 centímetros. Llegó a medir 35 o 45 centímetros de vuelo porque... Sí, me imagino que como para la gente puritana, o sea, justamente como contra lo que luchaban los hippies de este sistema cuadrado, siento que fue como el revuelo para ese tipo de personas. Pues sí, porque era algo que no se veía. Todas las prendas eran hasta los tobillos anteriormente. De hecho, uno de los íconos de moda que puso como en tendencia o en moda la minifalda de Mary Quant fue Twiggy. Twiggy es una modelo muy icónica de los 60 que usaba como un maquillaje muy parecido al que está usando Fer hoy, que yo hice. Y esta tendencia se basaba como en mostrar las piernas y ser como muy seductora, pero tener una cara de muñeca. Entonces eso era como lo que hacía Twiggy. De hecho, en ese entonces se usaba mucho el cabello corto y precisamente por esta tendencia de ser como muy seductora como con tu ropa, porque pues como dices tú era como un escándalo de usar la falda tan corta y tener la cara como muy de muñeca, nacen las lolitas. De hecho, en ese entonces por eso de hecho, una de las películas icónicas de esa época es Lolita, que precisamente proviene del libro de Nabokov,
que trata sobre la historia de un adulto que se enamora de su hijastra y que tienen como una relación ahí transgiversada, e incesto y todo esto. Marie Quant. Ajá. Sus prendas se basaban en colegialas. O sea, ¿qué más Lolita que eso? Y las minifaldas llegó a usar la controversial Yoko Ono. Ajá. Jackie Kennedy, Claro. la primera dama de Estados Unidos. Y de hecho fue una prenda que se convirtió en una de las favoritas por excelencia. Sí, me imagino que por las mujeres jóvenes, o sea, te digo, Twiggy, también Brigitte Bardot, que es como otra de los íconos de moda. Brigitte Bardot, o Jane Fonda, que son como todas estas mujeres sensuales de la época, fueron las que se apropiaron de la minifalda. Y también los jeans llegaron ya para quedarse. En los 50 aparecieron, pero en los 60 fueron donde causaron más revuelo. Recibieron un nuevo impulso en con las razones del movimiento, propagación. De hecho, las estrellas lo utilizaban. Claro, de hecho me imagino que era porque era una prenda como muy sencilla y muy barata. Uh-huh. De hecho, algo más que nace en los 60s y que se va, algo que se va como yendo de década en década son los Converse. Los Converse al inicio era un tenis o un zapato para personas de bajos recursos y era muy barato porque estaba hecho de lona. Y qué ironía que ahora los Converse son como una marca, pues sí, bien posicionada, pero igual como de un costo más elevado, no tanto como iniciaron. De hecho, antes solo lo utilizaban los estudiantes. Los que no tenían dinero. Los hombres tuvieron un estilo muy convencional, muy apegado, ya que siempre usaban la misma ropa para todos lados. Como siempre. Ajá. O sea, al inicio usaban los mismos trajes. Con el paso del tiempo, gracias a las estrellas como de la música, fue cuando se empezó a usar los suéteres con cuello de tortuga, los estilos... Pues digamos que es algo como lo que intenté yo hacer hoy, que se basa como en este estilo de los Beatles, de Bob Dylan y todos estos íconos de moda. Recordemos que la cultura y todo lo que se basa como en los 60s o lo que tuvo mayor auge en los 70s fue el rock and roll, que viene de los Beatles. Por ejemplo, aquí en México lo que es Angélica María y César Costa y todo este tipo de personas. Y allá en Estados Unidos fue como Bob Dylan, los Beatles que venían de Inglaterra, Joplin, que inició en los 60s pero tuvo más auge en los 70s y todo esto. Sí, de hecho el estilo de esa época fue que representaban rebeldía, ya que tenían el cabello revuelto, era lo que querían representar. Sí, otro diseñador destacado de los 60s tenemos a André Courrèges, que es un diseñador francés reconocido por sus diseños ultramodernos. Él se basaba mucho como en esto que, repito, era como muy de la era espacial. Y utilizaba como elementos metálicos o muy basados como en los astronautas, en el espacio exterior, como formas muy cuadradas, pero muy gráficas. Y a la indumentaria femenina le agregó... Era una muy, muy simple. Y sus prendas hacían que las mujeres se sintieran con más libertad. Claro. Más liberadas y cómodas. Sí, porque te digo, algo no tan pues valga la redundancia, tan largos. O sea, como que las hacía sentir más cómoda también. Y por otro lado, teníamos a Paco Rabanne, que es un diseñador español, y que en ese entonces, igual, de la misma manera que tomaba inspiración de todo esto de la época espacial y de llegar a la luna y el Apolo 11, pero lo que él hacía es que creaba siluetas muy femeninas, pero utilizando materiales poco convencionales. Teníamos plásticos, metales, algunos cueros, que no era como algo muy, muy habitual en la época, y que jugaba con esta con esta idea de la vanguardia, del futuro, del espacio exterior y todo esto. También a mencionar tenemos otro diseñador relevante, no tanto por su innovación como los demás casos, sino por
la mancuerna que creó, tenemos a Hubert de Givenchy, que fue esta persona que junto con Audrey Hepburn, que es uno de los íconos de moda de la época, creó una mancuerna donde él diseñó y creó la mayoría, si no es que todos los atuendos que Audrey Hepburn creó, y sobre todo él creó el vestido súper icónico de Breakfast at Tiffany's, desayuno con diamantes. Se le conoce aquí, que creo que tú conoces un poco más de... ¿o no? Que sé, era que él trabajaba con Balenciaga. Ajá. Y Balenciaga lo llamaron para que él hiciera los vestidos, pero él se los pasó. Ajá. Y fue cuando ahí hicieron como una amistad creció entre la actriz y el diseñador, y fue ahí que comenzaron él le comenzó a diseñar todos sus vestidos. O sea, uno de los momentos más icónicos, de la moda y del cine es justamente este vestido negro que crea Givenchy junto con Audrey Hepburn, y que si no han visto la película, la primera escena es justamente ella bajando de un taxi con este vestido negro, con un collar de perlas o de diamantes, no recuerdo, igual voy a poner la imagen por aquí, y parada frente a Tiffany's, comiendo un cuernito y un café. Entonces hacen como el cambio de escena y se ve como todos estos bloques vacíos que tiene por atrás del cuello, y es un vestido como muy elegante pero muy bonito. Entonces por eso estamos mencionando a Givenchy, no tanto como por innovación o por crear alguna silueta o utilizar, sino porque destacó en las películas de Audrey Hepburn. Sí, porque fue como siento que juntos crearon un estilo que Audrey Hepburn, o sea, Audrey Hepburn es un ícono de moda en la actualidad. O sea, siento que fue, o sea, como el buen gusto de Givenchy junto con la belleza y la humanidad de Audrey Hepburn fue como lo que la convirtieron en un gran ícono de moda, no tanto como de los 60s, o sea, sí de los 60s, pero más allá de los 60s, o sea, época tan época. ¿Vale? Entonces, si no conocían como parte de la historia o de la cultura de los 60s, les recomendamos como darse un chapuzón. Hay como muchas cosas muy importantes en cuanto a moda, cultura, cine, a música. Entonces, si les gustó, si tienen como más interés, si les llama la atención, igual les podemos dejar como ciertos links de música, sobre todo aquí abajo, sobre archivos de moda y todo esto, para que se den un chapuzón, y si les gusta, pues se informen más, ¿vale? No olviden como comentar qué les gustó de este video, qué no. Ya somos youtubers. Seguir a Fer en su Instagram. Da tu username, Fer. @Fernanda_Acuriel. Tengo muy poquitos seguidores. Síganla. Y a mí también síganme. Y me sale username, Fernanda. @Memo_Cepeda. @Memo_Cepeda. ¿Vale? Entonces, pues eso es todo. Nos vemos después. A ver qué otro tema sale para los videos. Y pues espero que les haya gustado. Adiós, envidiosos. Bye.